Tener ciertas partes en su cuerpo no significa automáticamente que una persona sea mujer. Y tampoco significa automáticamente que las personas necesiten de las protecciones que el movimiento feminista busca brindar. De hecho, muchas personas trans asignadas mujer al nacer navegan por el mundo con privilegio masculino. Aún así, el tema de poder acceder a un aborto, por ejemplo, se aplica a quienes tienen órganos reproductivos en funcionamiento. Sin embargo, incluso aquellas personas cisgénero que se están deteniendo a desarrollar una conciencia trans más amplia, simplemente no se han tomado el tiempo o investigado cómo las personas trans encajamos en las discusiones sobre salud reproductiva y cuáles son nuestras necesidades únicas. Al pensar en cómo hacer que esta conversación sea más trans inclusiva, encuentro útil aplicar el marco de la justicia reproductiva en lugar del de derechos reproductivos. Justicia reproductiva es un concepto desarrollado por un grupo de feministas negras durante una conferencia a favor del derecho a decidir en 1994. El concepto sostiene que la larga historia de enfoque en un solo tema sobre el aborto no ha logrado producir verdadera justicia en el ámbito de la salud reproductiva. En cambio, argumentan que cuando nos atendemos a las barreras socioeconómicas más amplias que le impiden a las personas acceder a la salud reproductiva, el aborto y los fondos necesarios para la crianza de un niño, podemos desarrollar un movimiento mucho más matizado que puede contener una variedad de experiencias. Operando con este marco en mente, creo que es importante que las personas cisgénero que desean que sus debates sobre la salud reproductiva, el aborto y la crianza de los hijos sean más trans inclusivos, obtengan una mejor idea de cómo las personas trans encajamos en este movimiento. Las siguientes, aunque difícilmente son exhaustivas, son algunas sugerencias útiles. 1. Dejar de equiparar genitales con género y sexo. Muchas personas cisgénero todavía parecen creer que los genitales de una persona determinan su sexo y o su género. Pero la mera existencia de las personas transgénero y de las personas intersexuales es evidencia suficiente para desacreditar este mito. Las personas de cualquier configuración genital pueden identificarse y de hecho se identifican en cualquier lado del espectro del género. Presumir lo contrario es caer víctima del concepto de esencialismo biológico, una de las mismas cosas a las que el movimiento feminista está tratando de resistir. En otras palabras, el feminismo rechaza la idea de que ser asignada de mujer al nacer debería tener una implicación de cómo sos tratada en el mundo. Lo que las personas trans necesitamos que las personas cis entiendan es que somos del género y, lo que es más importante, del sexo que decimos que somos, independientemente de si queremos o no hacernos una cirugía genital. Lo que puede ayudar a resistir esta suposición problemática es sacar de tu vocabulario y de tu lenguaje las cosas que asocian tener ciertas partes del cuerpo con ser cierto género. Un ejemplo de esto podría ser considerar si cuando estás diciendo mujer, en realidad lo que estás queriendo decir es algo más específico, como personas con útero o personas que menstruen. El lenguaje termina siendo una herramienta bastante importante a la hora de producir cambios, así también como a la hora de producir daños. Y hacer este pequeño cambio en tu vocabulario puede hacer que las personas trans terminen siendo más incluidas en tu activismo. 2. Comprender que la justicia reproductiva es mucho más que el acceso al aborto. Mientras que la principal batalla de las últimas décadas desde el punto de vista de los derechos reproductivos ha sido el derecho de una persona a acceder a un aborto, la justicia reproductiva es mucho más que solo esto. Se trata del derecho a tener acceso a servicios de salud reproductiva y, por ejemplo, pruebas de ITS seguras y sin estigmas. Se trata del derecho a tener hijes, si así lo desean, y poder criarlo con una vivienda, fondos, transporte y atención médica adecuadas. Se trata de que las poblaciones vulnerables, como la población trans o la población transracializada, puedan vivir libres de discriminación y de violencia, incluida la violencia de pareja íntima. Cuando desarrollamos un sentido más sólido de cómo podría ser la verdadera justicia reproductiva, podemos ver más claramente que la lucha por la justicia trans, por la justicia racial, por la justicia económica, por la justicia por discapacidad, ya son la lucha por la justicia reproductiva. 3. Aprender sobre los problemas reproductivos exclusivos de la comunidad trans. Las personas trans enfrentamos problemas específicos cuando se trata de nuestra salud reproductiva. Por ejemplo, aquellos de nosotros que optamos por una terapia hormonal, enfrentamos efectos potencialmente dañinos en nuestros órganos reproductivos. En la mayoría de los casos, la terapia con testosterona hace que los ovarios dejen de funcionar y que el sangrado menstrual se detenga, mientras que el uso de bloqueadores de testosterona y estrógenos reducen o eliminan los espermatozoides. Y si bien es posible revertir estos efectos pausando la terapia hormonal, en algunos casos la esterilización puede ser irreversible. Entonces, almacenar esperma u óvulos es una opción para las personas que desean tener hijos relacionados genéticamente en algún momento de sus vidas. Pero para la mayoría de las personas trans, estos servicios son prohibitivamente caros. Además, muchos de nosotros enfrentamos barreras para recibir la atención que necesitamos meramente por ser trans. Encontrar médicos que sepan sobre la comunidad trans y que sean competentes puede ser bastante difícil, especialmente si se sale de las áreas metropolitanas. Tener que navegar por la posible disforia que puede
puede surgir con la visita a un médico de salud reproductiva discriminatorio hace que muchas personas trans directamente eviten recibir atención médica. E incluso cuando podemos acceder a una atención afirmativa, los seguros y los costos de salud pueden crear más barreras. 4. Reconocer que el trabajo sexual es trabajo. Las feministas contra el trabajo sexual deberían entender que si bien esta es una fuente de ingresos viable, especialmente para las personas trans que sufren discriminación para el acceso al trabajo, todas deberíamos luchar para que las trabajadoras sexuales puedan realizar su trabajo de una manera segura. Para las trabajadoras sexuales, poder acceder a exámenes de ITS asequibles, condones, control de natalidad e incluso el acceso a un aborto son herramientas fundamentales para el trabajo. El trabajo sexual es un tema transfeminista y de hecho muchas de nuestras líderes más feroces y cruciales del pasado y del presente fueron trabajadoras sexuales. Silvia Rivera, Janet Mock y Mónica Jones. 5. Recordar que las personas trans pueden tener y tienen hijes. Este es quizás el punto más pertinente donde se cruzan la identidad trans y la justicia reproductiva. Es importante que no nos preocupemos únicamente por cómo las personas trans pueden acceder a los servicios de salud reproductiva como todas las demás personas, sino asegurarnos de que aquellas personas trans que deseen tener hijes genéticamente vinculados o adoptados puedan hacerlo sin que sus hijes experimenten discriminación y violencia simplemente porque sus padres son trans. Y por supuesto, poder tener hijes, ya sea genéticamente ligados o adoptados, con la atención médica necesaria y libres de juicio en primer lugar, es una preocupación crítica. En última instancia, el movimiento por la justicia reproductiva y el movimiento por la justicia trans se organizan en torno al mismo principio básico, que todas las personas merecen la autodeterminación y la autonomía corporal, y el derecho a tomar las decisiones sobre lo que le pasa a nuestros propios cuerpos. Al cambiar el paradigma del tema único de acceso de mujeres cis al aborto a un movimiento por autonomía corporal que incluya y centre a las personas trans, especialmente a las mujeres trans y más especialmente a las mujeres trans racializadas, podemos crear un movimiento interseccional que sea capaz de abordar los problemas socioeconómicos de raíz que nos impiden a todos tener una verdadera justicia reproductiva, en lugar de solo abordar los problemas que afectan a las personas con más privilegios. Si te gustó este video, no te olvides de darle un me gusta, de comentarlo, me encantaría ver tu opinión, de compartirlo, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones y no te olvides de que si mis videos te gustan, querés y podés hacerlo, el primer enlace en la descripción es mi Patreon para que te suscribas. Yo les veo en un próximo video. Adiós.